tal, amigos? Espero estén todos ustedes bien, ¿no? Y bien, después de desearles lo mejor, pasemos a la materia del tema que vamos a tocar el día de hoy, que va a ser un poco la continuación del video del día de ayer, ¿verdad? En la parte militar y en la parte, digamos que política. Dice el grupo de extrema derecha, Reichsbürger, que niega la existencia del Estado alemán moderno y sus trabas de la democracia. Los Reichsbürger es una especie digamos, neonazis ultraderechistas, niegan la existencia del gobierno alemán y por si fuera poco, intentaron dar un golpe de Estado, así entrecomillado, porque realmente, pues más bien parece ser un engaño político de la ultraderecha a la cual representa el señor Olaf Scholz. Pero los Reichsbürger utilizan elementos de los mitos de la conspiración antisemita propagados por los nazis y están comprometidos con las nociones de la frontera de Alemania y que se deben extender para incluir los territorios en Europa del Este que fueron ocupados bajo el dominio nazi. Es decir, siguen reclamando lo que les quitaron a cañonazos, ¿verdad? Y así pues, la presencia activa de las redes de derecha dentro de la Agencia de Seguridad de Alemania y las Fuerzas Armadas alemanas se conoce desde hace años, o sea, los señores han estado enquistados. En julio del año pasado, la entonces ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, disolvió toda una compañía de las Fuerzas de Comando Especial de Élite del ejército alemán, después de varios incidentes de extrema derecha en los que supuestamente se habían utilizado el saludo hitleriano prohibido y en las que se tocaba música de extrema derecha en las fiestas. Es un secreto a voces que los seguidores de la ideología nazi encontraron refugio en la sociedad alemana en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y como si no, ¿verdad? Muchas personas con antecedentes nazis finalmente ascendieron a altos cargos y en secreto se ayudaron para mutuamente rehabilitarse y restablecer sus credenciales y prosperar dentro de tales relaciones incestuosas entre los antiguos nazis que les permitieron una especie de privilegio que superaron con creces a los alemanes del término medio. La ideología extremista y el revanchismo encontraron suelo fértil en las décadas de 1920 y 1930 en Alemania. Si la crisis económica se hubiera profundizado en Alemania, pueden volver a surgir condiciones similares, sin duda. El extremismo está aumentando en Alemania, es decir, si las condiciones económicas van como todo apunta hacia una seria depresión, esos grupos nazistas o neonazis pueden volver a resurgir. Dicho esto, la mayoría de la gente sospecha que la represión de Reichsbürger es una parte del teatro político. ¿Es posible un golpe de Estado de extrema derecha en Alemania, una insurrección armada para eliminar el orden básico libre y democrático, atacando a los políticos, asaltando edificios parlamentarios, derrocando al gobierno federal, disolviendo el poder judicial y usurpando el ejército? ¿Posible? Eso, pues que nos lo dejen para algún país africano, pero en Alemania, y luego con 72,000 tropas norteamericanas ahí en las bases,
que tienen en Alemania. Imposible. Entonces, ¿qué está tramando el gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz? Francamente, crear tales mitos de conspiración sirve para fragmentar a la opinión política que se está disparando contra la política del gobierno de Scholz, que tiene una aprobación de -0. En segundo lugar, la represión del Reichsbürger puede derivar en una supresión del Partido Político Alternativo para la Democracia, AfD, contrario al partido político de Olaf Scholz. Y esto ha mejorado constantemente su desempeño electoral, es decir, ha subido en las encuestas y es conocido por su oposición a la Unión Europea y al atlantismo. En tercer lugar, es una distracción útil en un momento que el malestar social debido a la crisis económica, que por más que le quieran tapar, puede desencadenar en un malestar político. Y todo debido a las sanciones en contra de Rusia y a los cierres de los gasoductos. Ya saben todos ustedes cómo está la situación, o si no, ahorita les voy a dar una apuesta al día. Hay informes de que el gobierno ha puesto en alerta a las fuerzas policíacas, es decir, señor Scholz, la mano del señor Scholz está ahí detrás de ese disque golpe de Estado, que no se dio, que todo quedó en un zafarrancho y hay muchas personas detenidas, pero nada más, ¿verdad? Pero más bien se trata de preparar el terreno y de eliminar a los enemigos políticos, es decir, al partido político que les mencioné. En un artículo de la revista Foreign Affairs, la semana pasada, Scholz defendió abiertamente la causa del militarismo. Ayer les hice mención de dicho artículo, y esa es, digamos que una ampliación del mismo, ¿verdad? Escribió Olaf Scholz: los alemanes tienen la intención de convertirse en garantes de la seguridad europea. El papel crucial de Alemania en este momento es convertirse en uno de los principales proveedores de seguridad en Europa, es decir, llamémosle proveedor de armas, invirtiendo en nuestro ejército, ojo, fortaleciendo la industria de defensa europea, es decir, la alemana, reforzando el aumento de nuestra presencia militar en el flanco oriental de la OTAN, o sea, cargadito a Rusia. El nuevo papel de Alemania requerirá una nueva cultura estratégica y la estrategia de seguridad nacional de mi gobierno, que mi gobierno adoptará dentro de unos meses, reflejará este hecho. Es decir, prepárense porque ahí les voy. Fortalecer la industria armamentística europea. No, señor. Va a fortalecer la industria armamentística alemana, puesto que ya hay cierta división con el gobierno francés y precisamente hay pleito por la cuestión de las armas. Así pues que esta decisión marca el cambio más marcado en la política de seguridad alemana desde el establecimiento de la Bundeswehr en 1955. Estos cambios reflejan una nueva mentalidad en la sociedad alemana, el llamado Zeitwende, o sea, cambio tectónico. También lleva a un gobierno a reconsiderar, a su gobierno, a reconsiderar un sistema bien establecido de décadas de antigüedad, principio político de Alemania, sobre la exportación de armas. Hoy, por primera vez en la historia reciente de Alemania, estamos entregando armas en una guerra librada entre dos países. Recuerde usted que
Alemania tenía esa ley que prohibía exportar armas a cualquier país en conflicto. Y Alemania continuará manteniendo su compromiso con los acuerdos de intercambio nuclear de la OTAN, incluso mediante la compra de aviones de combate F-35 de doble capacidad, es decir, cazas de combate, interceptores, pero a la vez el F-35 con capacidad para cargar armas nucleares y pues pegarle al vecino. Él escribe, Alemania está lista para llegar a un acuerdo para mantener la seguridad de Ucrania como una parte de un posible acuerdo de paz de posguerra. Sin embargo, no aceptaremos la anexión ilegal del territorio ucraniano para poner fin a esta guerra. Rusia debe retirar sus tropas. Caray. Francamente es una tragicomedia si no fuera tan trágico lo que está sucediendo, que están muriendo miles de gentes eh, en el frente de batalla y civiles por daños colaterales, bombardeos con misiles. Sería una cosa de risa loca lo que está diciendo este señor, pero no, desgraciadamente es una cosa dramática y muy fea lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo al pueblo ucraniano. Habida cuenta de que con políticos como este señor Scholz y Volodymyr Zelensky, ¿para qué quieren ayudas? Scholz se extralimita y pasa por alto que no solo la historia pasada de agresión de Alemania en Europa del Este, sino también sus debilidades como potencia militar cuando presenta al país como un baluarte contra Rusia. Incluso suponiendo que Scholz puede encontrar el dinero para el programa de militarización tan ambicioso. Alemania causará conmoción en toda Europa si siguiera adelante con su plan. Es decir, eh, no hay vuelta de hoja. Alemania es una potencia en plena caída, en plena caída. Y francamente lo que está haciendo Alemania es hacer más largo la agonía del Estado ucraniano y de la población ucraniana por consecuencia. Ya verán ahorita en el informe militar que les presento. Y aparte de que dicha política va a causar una conmoción en Europa, porque la Alemania militarista, la Alemania agresora, caray, Europa está hasta acá de ese tipo de política y eso ha causado dos guerras mundiales. Por favor, que alguien le avise al señor Scholz que esa política va a llevar directamente a una confrontación militar a Alemania. No digo yo que vaya a ser una cosa que vaya a suceder ya en meses, pero a la larga va para allá. Y eso va a causar problemas con el socio más grande de Alemania en cuanto a cuestión de seguridad y los dos que se reparten el pastel de la Unión Europea. Mientras se embarca en este camino militarista, Alemania está desvinculando a Francia, lo que les decía. El eje franco-alemán ha sido pilar de la política europea durante las últimas décadas, pero la iniciativa europea Sky Shield, que quiere decir escudo del cielo, de Scholz, con otros 14 estados europeos, sobre la creación de un sistema de defensa aérea conjunto en Europa, excluye a Francia. En cuestión de tecnología de defensa, la cooperación de Alemania con Francia está pasando rápidamente a un segundo plano, es decir, hasta para allá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que más división en Europa.
Ya hay problemas con Bulgaria, ya hay problemas con Rumanía, ya los bálticos por allá traen también su juego. Y luego, ¿qué nos falta? Alemania de pique con Francia. París también está molesto por el subsidio de 200.000 millones de euros de Scholz para la industria alemana. Es decir, dinerito para la industria alemana. Se anunció sin consultar a Francia. Una vez más, la visita de noviembre de Scholz a Beijing, que señaló la disposición a aceptar inversiones chinas, ignoró la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de planificar una iniciativa conjunta franco-alemana hacia China. Pues aunque lo quiera el señor Olaf Scholz, ya saben quién le va a torcer la manita para que se porte bien y no se involucre en muchos negocios con los chinos. Así pues, todo ello señala la ambición de Berlín de asumir la unificación del liderazgo europeo en manos alemanas, tanto en términos políticos como económicos. Ya de por sí Alemania era la locomotora, porque ya no lo es, económica, pero pues contaba con Francia, ¿verdad? Y un gran signo de interrogación se cierne sobre el futuro del Tratado de Aquisgrán de 2018, firmado por Macron y luego la canciller Angela Merkel, la antigua canciller, anterior a Olaf Scholz. Scholz defiende que la Unión Europea debería cambiar a la votación por mayoría en lugar de la unanimidad. Al ser una potencia económica, Alemania ejerce una influencia inmensa en el plan de Scholz, es aprovechar. Es decir, para establecer el predominio del país en Europa. Claro, yo soy el que tengo el dinero. Si se logra hacer cambiar la votación eh, por mayoría de votos en lugar de unanimidad, lo que le daría a Alemania, claro, un predominio sobre el resto de Europa, porque pues, ¿quién es el, el que mueve el dinero? Pues los alemanes. Pero encontrará resistencia en Hungría. Se opone a nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que vetó el entusiasmo de la Comisión de la Unión Europea para pedir dinero prestado, es decir, acumular deuda para financiar la economía en decadencia de Ucrania y luchar contra Rusia. La reciente declaración del presidente francés Emmanuel Macron de que cualquier arquitectura de seguridad europea debería garantizar los intereses de Rusia también destaca en la línea divisoria. Es decir, Francia les viene diciendo que hay que considerar eh, a Rusia, pues no excluirla de la política europea, cosa que no está haciendo Alemania. Alemania está eh, jugando por su lado. Curiosamente, el veto contra la pertenencia de Schengen de Rumanía y Bulgaria, es decir, también los vetaron eh, para el Tratado de Schengen, que es la libre circulación de ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea, se lo aplican de Rumanía y Bulgaria, procede de los Países Bajos y Austria. Es decir, ellos son los que le están causando más división, tratando de sacar del Tratado de Schengen a Rumanía y a Bulgaria. ¿Por qué razón? El argumento es de que ambos países no han implementado sistemas suficientemente sólidos para registrar refugiados en sus fronteras con países no pertenecientes a la Unión Europea.
La política de refugiados es donde Europa es más vulnerable y divisiva, precisamente ahí donde eh, está la cuestión de migraciones, donde Europa choca francamente. Y así pues, mientras tanto, el centro de gravedad de los políticos y la geoestrategia europea se ha desplazado últimamente hacia Middle Europa, Alemania y sus vecinos del este. A medida que se acelera el conflicto en Ucrania, mientras que el tándem franco-alemán solía ser el motor de la integración económica, es decir, eran los que juntaban a todos sus países de influencia. Ahora París y Berlín se enfrentan a la necesidad de buscar un nuevo punto de apoyo dentro de la Unión Europea, eligiendo incluso interlocutores alternativos. En el periodo que se avecina, el principal foco de interés de Alemania se dirigirá a la frontera nororiental de la Unión Europea, Polonia, los estados bálticos y Finlandia, los que juntos con la continua asistencia militar a Ucrania significará una mayor atlantización de la estrategia alemana. Es decir, más atlantización, es decir, otanización, más metida la OTAN, llámese los Estados Unidos en la política alemana, claro, le están haciendo manita de puerco. Desde una perspectiva diferente de lo que habla Scholz en su ensayo, también implica que el enfoque de Alemania hacia la región del Indo-Pacífico se caracterizará por una renuencia a buscar la confrontación con China. Renuencia, pues sí, pero son los deseos del señor Scholz, pero el que le va a torcer la manita no quiere que haya más influencia china dentro de Alemania, al contrario, quiere que haya una rotura. Y mientras Alemania deja de ser, pues hablando con franqueza, ya la locomotora europea, pues la situación en el plano militar, pues no pinta nada bien, no pinta nada bien. Es decir, los últimos informes de pérdidas catastróficas y armas maravillosas, pero defectuosas de la OTAN. El ejército ruso todavía está integrado a la mayoría de los, todavía no ha integrado, diría yo, a la mayoría de los 400,000 hombres, reclutas y voluntarios movilizados según el plan de Vladimir Putin. El 25% de las fuerzas movilizadas está en unidades de combate, el 25% en posiciones de retaguardia, mientras que un 50% entrena en Rusia. No parece un ataque totalmente inminente en el frente ucraniano. Es que estén las cartas. Es posible que el esperado gran ataque de invierno no llegue en absoluto. Y en cambio las nuevas fuerzas roten a través de la línea del frente y solo atacarán localmente cuando vean una oportunidad. Vamos aquí a lo que les narré en el video anterior, que les pasé los pronósticos de clima para la región en conflicto y que anuncian una temporada pues de aquí al día 1 o 2 de enero de buen clima, así, entre comillas, porque pues allá le llaman buen clima a estar a 1 grado, a 0 grados, punto de congelación allá, eso es buen clima, porque
para los inviernos rusos y ucranianos, eso es un buen clima. Entonces, eso da pie a la teoría esta que les digo, puesto que ahorita, aunque quisiera mandar a todas las tropas al frente Vladimir Putin, pues no es posible que avance, dado que la Rasputitsa, o sea, el otoño ruso, esos tremendos barrizales no dejan que se concrete el avance de los rusos y por lo que se ve en los pronósticos del tiempo que les pasé ayer, que fueron de ayer mismo, del día, y pues no los pude pasar el día de hoy porque olvidé sacarlos del día de hoy, pero son iguales hasta el día 1 o 2 de enero. De modo que eso retrasa eh, el avance. De ahí viene el título que le puse al video de que el general invierno va retrasado. Los rusos no necesitan atacar, su tarea es desmilitarizar Ucrania. Mientras los ucranianos lleguen al frente y ataquen a los rusos, no hay necesidad de lanzar un gran ataque contra ellos. Es decir, en el frente, en Bakhmut, están duro y duro y duro que dale sobre las posiciones rusas, lo que hace que pues eso se haya convertido en un molino de carne y a decir de eso, pues Rusia no necesita mover tropas hacia adelante del frente, puesto que primero no se puede y segundo, los que se están moviendo con infantería sin protección de blindados, porque el terreno no lo permite, y que además las luchas se están dando dentro de las trincheras, es decir, de tipo Primera Guerra Mundial, tipo Verdún. Y así pues, les muestro el mapa de, de la situación en Ucrania, ¿verdad? De cómo está la zona de guerra, que es el noreste y pues el noreste, y porque ya para el sur, que es esta zona, hay mucho menos, pero todo esta zona desde por aquí hasta acá tiene un largo de casi 1000 kilómetros, poquito más, poquito menos. Entonces, como les comentaba, no es una guerra chiquita, ¿no? No, 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 es una guerra a escala industrial. ¿Qué significa eso? Eh, que la guerra, pese a que esté detenida, se ha vuelto en una carnicería porque eh, todo son los ataques cuerpo a cuerpo, puesto que no pueden utilizar blindados porque el barro no lo permite. Así pues es una guerra de cuerpo a cuerpo que implica muchas pérdidas humanas, ¿verdad? Así pues, todos los días, todas las secciones de primera línea están llenas de símbolos de artillería, bombardeos. Eso es principalmente artillería rusa cortando el césped y matando soldados ucranianos. Durante el último mes fueron principalmente los ucranianos quienes atacaron a lo largo del frente, solo para toparse con muros de acero y explosiones. No lograron romper las líneas rusas. Lo intentaron una y otra vez, pero fracasaron con grandes pérdidas. Es decir, ya en los últimos días el ejército ucraniano ha perdido terreno, porque ahora se aplica la estrategia de Rusia de retroceder y atrincherarse cómodamente, mientras que el ejército ucraniano avanzó y no tiene unas defensas sólidas.
Es decir, su defensa consiste pues, en trincheras, que ahí es una manera de veras de pasarla mal, porque son zanjas que se abren. Y para los soldados, pues es terrible. Terrible porque están entre el punto de congelación y el aguanieve. Y pues las trincheras están anegadas y imagínese un soldado ucraniano con el agua hasta las rodillas y casi a punto de congelación y teniendo que orinar y defecar ahí mismo porque no se puede mover de su posición. Lo que da pues como resultado una terrible contaminación que junto con la pérdida de miembros inferiores, es decir, eh, de las piernas, de los dedos, pues da por resultado de que hay infecciones muy graves y que se esté dando ya el pie de trinchera, y es decir, la pérdida de una enfermedad que ni se recordaba ya, de la Primera Guerra Mundial. Imagínese a un pobre soldado ahí que no puede prender una lumbre, no puede prender una fogata, porque inmediatamente va a ser localizado por la artillería rusa y le va a caer encima la bomba. Imagínense nada más el estado tan deplorable y la valentía de esos soldados que están resistiendo eso. Bueno, por cierto, aunque no quieran ser valientes, pues si alguien se quiere retirar de su posición, le disparan. Y ahorita las pérdidas que se están dando no es gente joven, ya ahorita están en esas trincheras gente de la tercera edad, ya la mayoría de los jóvenes ya se los acabó en las primeras levas del ejército ucraniano. Ya la mayor parte de la gente joven, el que no se fue al frente a morirse, huyó del país. La ofensiva rusa se limitará principalmente al frente de Bakhmut y Artemiovsk. La zona que les decía yo, ese nudo ferroviario que está más o menos por aquí, déjeme, ahí donde vea la flecha, por aquí. Y ahí es donde está un gran nudo ferroviario y de carreteras. De ahí la razón de tanto encono, tanta confrontación en ese lugar. Al frente de Bakhmut y Artemut, donde el grupo de contratistas militares privados de Wagner ya capturaron múltiples líneas de trinchera. Esa es la ofensiva que le digo que ya se dio, ya tomaron varios kilómetros. Líneas de trinchera y aldeas ucranianas. Esto generalmente ocurre solo después de que la artillería haya limpiado el área y los pocos ucranianos sobrevivientes se hayan huido, se hayan mudado. El mapa de hace unos meses, que con el del día de hoy, ese casi no hay cambios. Básicamente donde ha habido más cambios en la zona de combate de Bakhmut, pero eh, debe haber un alto orden, un alto orden ucraniano para retener a Bakhmut a cualquier precio. El ejército ucraniano ha trasladado una y otra vez brigadas de reserva a la zona de combate. Y su operación para tratar de conservar esas posiciones ha sido extremadamente costosa. De modo que, pues, dado
último discurso que dio Vladimir Putin, que mañana me gustaría hacer un video de ese para poderlo analizar. Hay una total pérdida de confianza por parte de Rusia. Y no nada más hay una tremenda pérdida de confianza, sino que ya Rusia se encamina a cambiar su doctrina militar nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que la anterior doctrina militar rusa se basaba en un ataque de respuesta. Únicamente si se sentían atacados los rusos con armamento nuclear, iban a responder. Pero dado que los rusos ya se sienten engañados, sobre todo por las declaraciones que dio la señora Angela Merkel, de que todos los acuerdos de paz, desde el que se firmó en el Euromaidán, el que se firmó en el acuerdo de Minsk y el que se hizo en el cuarteto de Normandía, fueron puras mentiras. Y fueron nada más, como declara la señora Merkel, para ganar tiempo y darle tiempo a que se armara Ucrania hasta los dientes. Y dado eso, pues como dice el presidente Putin, esa declaración cínica de la señora Merkel, pues ya no hay pérdida de confianza. Digo, ya no hay confianza, quiero decir. Y lo mismo decía la vocero del Kremlin, la señora María Zaharova, pues lo decía y el señor Dmitry Medvedev lo decía ya con palabras más altisonantes, ¿verdad? No le voy a decir lo que decía, pero todos se llamaron a engaño y que hay una pérdida de confianza absoluta. Es decir, no negotiations, no negociaciones. Pero, ¿a dónde nos lleva esto? Mientras el señor Scholz tiene ahí sus sueños guajiros de que se rinda Rusia, es decir, no hay pláticas de paz hasta que no me devuelvas todo lo que te llevaste de Ucrania, caray. Pues entonces, prácticamente las pláticas de paz, pues están totalmente rotas. Es decir, eso nos lleva, pues, a pensar que se viene una situación muy tremenda en la cuestión militar, que únicamente que se está retrasando porque el invierno no ha llegado y hasta vuelta de año, a menos que se venga. Ya ve que de repente se vienen unos frentes polares, se vienen unos frentes del Ártico y de la noche a la mañana hacen cambiar todo, como suele suceder en esta parte del norte de América, que está muy bonito y estamos muy a gusto y un calorcito acá. Y de repente, sopas, de un día para el otro nos estamos congelando, literalmente. Así pues, mientras no haya un cambio drástico en el clima, eh, no va a haber un avance, o sea, una confrontación más grande. Únicamente se van a seguir dando escaramuzas de artillería, perdón, de infantería con fuego de artillería de larga distancia, cosa que nos lleva pues a lo mismo, que es un molino de carne eso. Y bien amigos, mañana les voy a ampliar un poco más el discurso que dio Vladimir Putin y la cuestión eh, militar. Nos vamos a poner al día a lo más que se pueda, ¿verdad? Porque
Hay veces que no se consigue información del mismo día, pero eh, aunque sea de un día para otro, pero voy a tratar de tenerlos informados. Así pues, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les voy a pedir que me den un like, que me ayuden con un like, que si lo quieren compartir con cualquier amistad, con cualquier familiar, compártanlo y les estaré muy agradecidos. Lo mismo que si no me dan un like, eh, denme un dislike, ya saben, se vale de todo. Y a los que se quieran suscribir, que pongan la campanita, tilín, tilín, para que les avise por cada video nuevo que suba. Y así pues, que la sigan pasando muy bien, amigos.